Me llamo Martín, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que mi vida estaba a punto de comenzar oficialmente. Llevaba 4 años comprometido con Laura, una mujer que todos describían como perfecta para mí. Inteligente, encantadora, divertida, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Mis padres la adoraban. Mi hermana decía que por fin había encontrado a alguien que aguantara mi rareza. Incluso mis amigos, los más escépticos del amor, se habían rendido ante ella. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Y a veces, el oro está bañado en mentiras. Todo comenzó 2 días antes de la boda, un miércoles por la noche. Yo estaba en casa de mis padres, repasando los últimos detalles con mi madre y mi cuñado, la lista de invitados, el cronograma, el transporte, todo. Laura me había dicho que iba a quedarse en casa de su mejor amiga, Carolina, para desconectarse del estrés y prepararse para el gran día. No me pareció raro. Carolina siempre había sido su cómplice en todo, y si alguien podía calmar sus nervios, era ella. Pero algo no me cuadraba. Fue una sensación, un nudo en el estómago. No había nada concreto, solo esa voz interior que todos ignoramos hasta que es demasiado tarde. Esa noche, mientras cenábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Joaquín, que vive en otra ciudad y apenas veo. No hablábamos desde hacía meses. El texto decía: hermano, no sé cómo decírtelo, pero creo que tienes que ver esto. Lo siento. Venía acompañado de 5 capturas de pantalla. Tardé un segundo en entender qué estaba viendo. Laura. WhatsApp. Un contacto guardado como Luis huella de beso. Fechados el mismo día. A mediodía. Uno decía: no sabes lo mucho que me cuesta fingir con él. Pero ya casi termina. Otro: más tarde, cuando esto pase, tú y yo vamos a poder vernos sin escondernos. El último, el que me dejó helado, decía: voy a casarme con él, pero sabes que a quien amo es a ti. No reaccioné. No dije nada. Cerré el celular y lo dejé sobre la mesa. Mi madre seguía hablando de los arreglos florales. Yo apenas podía respirar. Me excusé diciendo que tenía dolor de cabeza y me fui al cuarto. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la nada. Sentía que el pecho me iba a explotar. Intenté convencerme de que era un malentendido, que no podía ser real, que alguien estaba jugando una broma cruel. Pero Joaquín no era ese tipo de persona. Nunca lo fue. Pasé toda la noche sin dormir. A las 3 de la madrugada, le escribí a Joaquín. Le pregunté de dónde había sacado los mensajes. Me dijo que una amiga suya trabajaba en un bar del centro y que había visto a Laura ahí, más de una vez con ese tal Luis, besándose en público, actuando como una pareja normal. La amiga, intrigada por ver a alguien con anillo de compromiso en el dedo izquierdo coqueteando descaradamente con otro, tomó fotos y las compartió con Joaquín al reconocer a Laura de las fotos que él tenía en redes sociales. Joaquín no quería involucrarse, hasta que vio que la boda era en 2 días. Dijo que no podía quedarse callado. Quise llamarla, gritarle, preguntarle por qué, pero algo dentro de mí me dijo que esperara, que no hiciera nada impulsivo, que si quería hacer esto bien, tenía que planearlo. Fue entonces que me di cuenta, no iba a cancelar la boda. No todavía. El jueves pasó lento. Fui al ensayo de la ceremonia fingiendo estar agotado por el estrés. Laura actuaba normal, incluso dulce. Me abrazó por detrás mientras hablábamos con el cura y me susurró al oído: falta muy poco, amor. Sentí ganas de reír. Pude vomitar. Oh, ambas. Esa noche, mientras todos dormían, yo estaba despierto. Reuní pruebas. Revisé su computadora, tenía su contraseña, me la había dado meses atrás, y encontré una carpeta oculta con fotos. Fotos de ella con Luis. En la playa. En su departamento. Algunas tomadas en los mismos días en que me decía que tenía reuniones largas en el trabajo. También encontré correos. Uno de ellos, con el asunto después de la boda, hablaba de un viaje que tenían planeado a Mendoza para celebrar que ya no hay más mentiras. No dormí. Y tampoco lloré. Sentía una calma extraña, como si mi cuerpo supiera que lo peor ya había pasado. El viernes, el día de la boda, me levanté temprano. Me duché. Me vestí con el traje que habíamos elegido juntos. Mi madre lloró al verme, diciendo que parecía salido de una película. Asentí y sonreí. Ella no sabía lo que iba a pasar. El salón de eventos estaba impecable. Las flores, las luces, el sonido. Todo perfecto. Había más de 200 invitados. Familia, amigos, colegas de ambos. Todos sonrientes, todos celebrando algo que yo ya sabía que no iba a ocurrir. El momento llegó. La música sonó.
Laura apareció en la entrada, radiante, vestida de blanco. Sonreía como si nada, como si no fuera a estrellarse contra la verdad en cuestión de minutos. Caminó hacia el altar mientras todos se levantaban a aplaudir. Yo la esperé con la mirada fija. No sonreía. Cuando llegó a mi lado, me tomó la mano. El cura carraspeó, pidió silencio. Justo cuando estaba a punto de empezar la ceremonia, levanté la mano y pedí el micrófono. Todos me miraron confundidos. Laura, un poco sorprendida, susurró: ¿Qué haces? Y ahí fue cuando respiré hondo, giré hacia los invitados, y dije: antes de que esta boda continúe, quiero compartir algo con ustedes. Algo importante. Algo que muchos no saben, pero deberían saber. Saqué mi celular del bolsillo y abrí los mensajes. El salón estaba en completo silencio. Solo se escuchaban algunos murmullos y el aire acondicionado. Levanté la vista, miré a Laura, su cara ya no sonreía, y comencé a leer. Mensaje del martes a las 12:47 del mediodía. Leí en voz alta, con un tono sereno. No sabes lo mucho que me cuesta fingir con él. Pero ya casi termina. Hubo un murmullo en la sala. Algunos rieron nerviosos, creyendo que era parte de alguna broma. Otros ya no estaban tan seguros. Continué. Mensaje del martes a las 6:19 de la tarde. Cuando esto pase, tú y yo vamos a poder vernos sin escondernos. Alguien entre los invitados murmuró: está leyendo mensajes de WhatsApp. Yo no bajé la mirada. Solo la Myra. Laura me observaba con los ojos muy abiertos, la piel del rostro cada vez más pálida. Quiso estirar la mano hacia mi celular, pero di un paso atrás. Y este es mi favorito, dije. Voy a casarme con él, pero sabes que a quien amo es a ti. En ese momento ya nadie creía que fuera parte de un discurso. El silencio era espeso, incómodo, hasta que una voz desde las primeras filas, mi tía Marta, soltó un seco: ¿qué está pasando? Laura susurró mi nombre. Martín, por favor, pero ya era tarde. Voy a responder esa pregunta, tía, dije mirando a todos. Lo que está pasando es que mi prometida, la mujer con la que estoy parado aquí frente a todos ustedes, me ha estado engañando con otro hombre. No hace meses. No hace años. Esta misma semana. Una exclamación de asombro recorrió la sala como una ola. Un tío se tapó la boca. Una amiga de Laura dejó caer su ramo de flores. Incluso el DJ paró la música de fondo sin que nadie se lo pidiera. ¿Quieren pruebas?, pregunté, ya sin contener el temblor en la voz. Aquí están las fotos. Aquí están los correos. Y aquí están los planes de viaje que tenía con su amante para celebrar, según ella, que ya no hay más mentiras. Laura trató de arrebatarme el celular. Da basta, estás arruinando todo. No, Laura, respondí en voz baja, con una calma que no sentía pero que me estaba forzando a sostener. Tú arruinaste todo. Yo solo estoy contándoles a todos porque no va a haber boda hoy. Ella comenzó a llorar. Gritó mi nombre. Luego se giró hacia los invitados y suplicó: esto no es lo que parece. Entonces explícaselo tú, dije, extendiéndole el micrófono. Diles por qué me mentiste. ¿Por qué me hiciste gastar todos mis ahorros? ¿Por qué sonreías como si no estuvieras destruyendo mi vida mientras planeabas otra con alguien más? Ella no lo tomó. Se quedó paralizada. Entonces lo bajé y hablé directamente a todos. Les agradezco por venir. Sé que muchos viajaron, que otros pidieron el día libre, que muchos dejaron cosas importantes para estar aquí. No me voy a casar hoy. Y no voy a fingir. Solo quería que supieran la verdad antes de que se sirva el banquete y antes de que alguien más me diga que yo exageré o que deberíamos haber hablado en privado. Porque esto nunca fue privado. La madre de Laura se levantó de su asiento. No tenías por qué hacerlo así. ¿Y cómo sugeriría a usted que lo hiciera? Esperar a que firmen el acta y me entere en la luna de miel. Alguien empezó a aplaudir. No sé quién fue. Una palma, dos, luego varias. No eran aplausos de alegría, sino de aprobación. De comprensión. Laura rompió en llanto, giró sobre sus tacones y salió corriendo por el pasillo. Algunos de sus amigos la siguieron. Otros se quedaron sentados, inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Yo me bajé del altar. Caminé hacia la salida con el corazón palpitando como si fuera a estallar. Pasé junto a mis padres, que no sabían si abrazarme o no decir nada. Mi padre me puso la mano en el hombro. Mi madre lloraba en silencio. Salí al aire fresco. Respire profundo. Me temblaban las manos. No sabía si había hecho lo correcto, pero sí sabía que no podía quedarme callado. No después de lo que descubrí. Pero la historia no termina ahí. Porque al día siguiente, algo sucedió. Algo que no esperaba.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que la traición de Laura era solo el comienzo. Esa misma noche me fui a dormir en casa de mi hermana. Ella me había ofrecido quedarse conmigo por si te da el bajón o quieres hablar con alguien que no te mire como un escándalo ambulante. Siempre fue la sensata de la familia. Mientras cenábamos algo simple, tostadas y café con leche, como cuando éramos chicos, me soltó. Tú sabes que esto no se acaba aquí, ¿no? Esto apenas comienza. Tenía razón. A la mañana siguiente, mi teléfono explotaba con notificaciones. Cientos de mensajes. Algunos de apoyo, otros de confusión. Algunos de familiares que nunca me escriben, con frases como que valiente fuiste o no sé si hiciste bien, pero te entiendo. Pero lo que me sacudió no fue eso. Fue lo que vino después. Uno de los mensajes era de un número desconocido. No decía hola, ni lo siento. Solo decía, ¿estás feliz? Le respondí con un ¿quién eres?, aunque ya lo sospechaba. Y me contestó, soy Luis. Y no tienes ni idea de lo que hiciste. Durante unos minutos, me quedé mirando esa pantalla. Me hervía la sangre, pero decidí no contestar de inmediato. Fui a caminar al parque. El aire fresco me ayudaba a ordenar las ideas. Pero ese mensaje seguía dándome vueltas. ¿Qué quería decir con no tienes ni idea? Más tarde, mientras ayudaba a mi hermana a barrer hojas en el patio, recibí una llamada. Número desconocido, otra vez. Esta vez contesté. ¿Martín? Dijo una voz masculina, tensa. Soy el papá de Laura. Tuve que respirar antes de responder. Hola. No voy a justificar lo que hizo mi hija. No me pidas eso. Pero quiero decirte algo que no deberías ignorar. Su tono me puso en alerta. Escucha. Ese tal Luis no es lo que tú crees. No es solo otro tipo. Es alguien peligroso. Tiene antecedentes. Problemas con la ley. Demandas por estafa, fraude, incluso por agresión. Mick Huid Heladu. ¿Y tu hija? ¿Sabía eso? Claro que sí. Se lo advertimos. Pero no escuchó. Creyó que podía cambiarlo. Tú eras su seguro. Y él, su emoción. Y ahora que todo se sabe, ¿quién le queda? Pregunté sin disimular la amargura. Nadie, respondió él, y se notaba la tristeza en su voz. Por eso te llamo. Porque creo que ella no va a aceptar esto en silencio. Ese día no recibí más mensajes de Luis. Pero esa noche, alguien tocó la puerta del departamento donde vivía antes con Laura. Mi antiguo vecino me escribió. Martín, un tipo estuvo rondando por tu puerta como loco. Gritaba tu nombre. Dijo que lo ibas a pagar. Se fue antes de que llegara la policía. No respondí. Solo sentí que un nudo empezaba a apretarme el estómago otra vez. Sabía que esto podía escalar. Así que fui a la policía. Expliqué la situación. Mostré los mensajes. Di el nombre de Luis. Tomaron nota. Dijeron que si volvía a aparecer hiciera la denuncia formal. No era suficiente, lo sabía, pero era lo que había. El problema era que Luis no era el único. Al día siguiente, el hermano de Laura me escribió. No tenías por qué humillarla así. Podías haberlo hablado en privado como un hombre. Le respondí con una sola frase. No humillé a nadie. Solo leí lo que ella escribió. Pero ahí entendí algo importante. No todos iban a estar de mi lado. Algunos me iban a culpar. Otros iban a justificarla, y muchos simplemente querían el chisme. Empezaron a circular fotos del momento en que leía los mensajes en el altar. Alguien lo había grabado con el celular. Se hizo viral en mi ciudad. Algunos decían que era montaje. Otros que era poético. Incluso vi un vídeo en TikTok con el título, Cuando te casas con una actriz, y se te olvida que actúa bien. Tenía más de 40.000 likes. Y ahí es cuando empezó la otra parte del drama, el dinero. Porque resulta que la boda la había financiado en un 80% yo. Con mis ahorros. Con un préstamo que había pedido para completar el presupuesto. Porque ella insistía en tener un salón elegante, un DJ de renombre, y un servicio de catering que la gente recordara. Yo había pagado casi todo. Y ahora, había que rendir cuentas. Fue el lunes siguiente cuando me llamaron del salón de eventos. Querían saber quién se haría cargo del pago final. ¿No lo pagaron completo ya? Pregunt. La seña cubría solo el 60%. El resto se debía cancelar hoy. ¿Y por qué me llaman a mí? Porque la factura está a su nombre. Y su firma está en el contrato. Mick Huid murió. Ella había puesto todo a mi nombre. Incluso cosas que supuestamente su papá se encargaría de cubrir. Y fue ahí cuando entendí que no solo me había traicionado sentimentalmente. Me había metido en un agujero financiero que ni siquiera sabía que existía. Y lo peor todavía estaba por venir. No dormí esa noche. Me quedé en la sala de estar, sentado en el sofá, mirando el techo.
Mi hermana se había dormido hace rato, y yo estaba ahí, repasando cada factura, cada contrato, cada mensaje que había ignorado por confianza. Todo estaba a mi nombre. El salón, el catering, el DJ, las flores, incluso el servicio de fotografía, que jamás tomará una sola foto de una boda que nunca ocurrió. Al día siguiente, fui directamente a la oficina del salón. Les pedí una copia del contrato y, efectivamente, todo estaba firmado por mí. Reconocí mi propia letra. Ella había logrado que yo firmara casi todos los documentos sin pensar, siempre diciéndome que era un simple trámite, que ya estaba cubierto, o que solo necesitaban tu firma porque tú eres el titular de la cuenta. Me sentí estúpido. No por haber amado, sino por haber confiado tanto. ¿Y si no pago? Pregunté con voz seca. La administradora, una mujer de unos 50 años con gesto de esto ya lo he visto, me miró fijamente. Le enviaremos la deuda a una agencia. Y eventualmente, podría enfrentar un juicio. Todo depende del proveedor. Algunos ya han amenazado con cobrar por vía legal. ¿Y ella? ¿Laura? Ella no figura en ningún contrato. Todo está a su nombre. Salí de esa oficina con el corazón en un puño y la cabeza explotando. Caminé unas cuadras sin rumbo hasta que sonó mi teléfono. Era mi mejor amigo, Marcos. Me había dejado varios mensajes de apoyo desde el día de la boda, pero esta vez me llamó directamente. Tenés que venir a mi casa. Ahora. ¿Qué pasó? Tengo algo que te va a interesar. Y probablemente te va a enfurecer. Pero es mejor que lo sepas. Tomé un colectivo hasta su barrio. En el camino, pensé en lo absurdo de todo esto. Una semana antes estaba planeando los votos. Ahora parecía estar viviendo una película de traición, como esas que uno ve con incredulidad y dice, eso no pasa en la vida real. Cuando llegué, Marcos me estaba esperando con su notebook abierta. Mira esto, dijo sin siquiera saludarme. No preguntes cómo lo conseguí. Solo mira. En pantalla, había una carpeta con vídeos. Vídeos de seguridad. ¿Qué es esto? Del hotel donde Laura se alojó 2 días antes de la boda. ¿Cómo? Conozco a alguien que trabaja ahí. Le pregunté si Laura había estado ahí con Carolina como dijo. Me dijo que no. Que estuvo, pero con un hombre. No una amiga. Hizo clic en el primer vídeo. Eran imágenes de cámara de pasillo, con fecha y hora. Se veía a Laura entrando con Luis, abrazados, riendo. El mismo día que me dijo que necesitaba descansar del estrés de la boda. Otro vídeo los mostraba saliendo al día siguiente, tomados de la mano. Me quedé en silencio. Ya lo sabía, pero verlo fue diferente. Me arrancó algo que no sé si algún día voy a recuperar. Eso no es todo, dijo Marcos, y abrió un documento escaneado. ¿Qué es eso? Una copia de un contrato de alquiler. A nombre de Luis. Y, firmado, por Laura como garante. ¿Cuándo lo firmó? Hace 3 semanas. ¿3? Me tambaleé. Eso significa que ya estaban planeando vivir juntos antes de la boda. Me llevé las manos a la cara. Todo el cuerpo me temblaba. No solo me había engañado, me había usado. Había fingido una vida conmigo mientras construía otra con él. Marcos me tocó el hombro. Mira, no sé si esto te consuela, pero este tipo tiene denuncias. Ya me puse a investigar. Hay gente que lo está buscando por plata. Gente pesada. ¿Y si ella también está en eso? No respondió. No tenía que hacerlo. Esa misma noche, Laura me escribió. Era la primera vez desde la boda. El mensaje era largo, lleno de frases como no quería que te enteraras así, todo se me fue de las manos, yo te amé, pero me confundí, y la más detestable. Podemos hablar como adultos y encontrar una solución a todo esto. No le respondí. En vez de eso, reenvié ese mensaje a mi abogado, junto con todas las pruebas que tenía. Porque si ella pensaba que esto iba a terminar con una charla, un café, y un cada uno por su camino, estaba muy equivocada. Porque yo no solo quería terminar con ella. Quería que sintiera lo que era perder todo. La mañana siguiente, fui a ver a mi abogado, Tomás, un amigo de confianza que ya conocía bien a mi familia y había manejado algunos trámites míos en el pasado. Me senté frente a él, con una carpeta llena de documentos, capturas de pantalla, mensajes, correos, fotos y el contrato del salón. Le conté todo desde el principio. La infidelidad, los contratos firmados sin leer, el intento de manipulación emocional, la aparición de Luis y hasta los vídeos del hotel. Tomás no me interrumpió una sola vez. Escuchó con atención, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminé, se quitó los anteojos y me dijo, Martín, esto no es solo una historia de desamor. Esto puede ser considerado fraude.
Si podemos demostrar que ella firmó contratos a tu nombre con conocimiento previo de que no se llevaría a cabo la boda, que usó tu dinero sabiendo que te iba a abandonar, que se aprovechó emocional y económicamente de vos, podemos demandarla. No solo para que no te quede la deuda, también para recuperar parte del dinero perdido. Yo no quería venganza en ese momento. Quería justicia. Quería equilibrio. Quería poder mirar hacia atrás sin sentir que me habían pisoteado sin consecuencias, así que le di luz verde. Iniciamos un proceso legal por fraude civil. Adjuntamos las pruebas. Vídeos, mensajes, testigos que confirmaban su relación con Luis. Incluimos los contratos firmados con mi nombre y todos los gastos que yo había cubierto. Al principio, no supe si realmente iba a llegar a algo. Pensé que tal vez no se podía probar nada, que lo iban a ver como drama de pareja o como una ruptura desafortunada. Pero no. A los pocos días, el abogado de Laura me contactó. No con disculpas, no con intención de arreglar las cosas, sino con amenazas veladas. Mi clienta está dispuesta a negar todo, me dijo por teléfono. Dirá que usted sabía de su relación con Luis, que la boda era una pantalla por motivos fiscales, que esto fue un acuerdo privado que ahora está tergiversando. Me reí. Ella puede decir misa. Yo tengo vídeos, correos y testigos. La llamada terminó sin acuerdo. Mientras todo esto sucedía, Luis seguía rondando como un perro sin correa. Un día me mandó una nota de voz por WhatsApp. No sabes con quién te estás metiendo. Estás arruinando su vida, y la mía también. Ella no te quería hacer daño. Lo que estás haciendo es asqueroso. Sos un resentido. No respondí, pero reenvié esa nota al abogado y a la policía. A los pocos días, logré una orden de restricción contra él. Ya no podía acercarse a mí, ni contactarme de ninguna manera. Y por si fuera poco, empecé a difundir, por vía legal, mi versión de los hechos a los proveedores. Muchos de ellos, cuando vieron las pruebas, se mostraron dispuestos a congelar el cobro hasta que el caso se resolviera. Incluso algunos ofrecieron testificar en mi favor, especialmente el administrador del salón, que confirmó que Laura había sido quien organizó todo, aunque puso mi firma por comodidad. Los meses pasaron. La historia se calmó en redes, pero el proceso legal seguía. Laura dejó de intentar contactarme. Su abogado propuso, en silencio, un acuerdo extrajudicial. Yo no lo acepté. Quería ir hasta el final. En la audiencia final, frente a un juez, se presentó todo. El juez escuchó pacientemente. Vio las imágenes, leyó los correos. Mi abogado fue impecable. Y el de ella, solo pudo decir que su clienta actuó bajo presión emocional y nunca tuvo intención de causarle daño al señor Martín. El juez no se conmovió. Su sentencia fue clara. Se establece que hubo manipulación económica premeditada. La señorita Laura deberá devolver al señor Martín la suma de $18,500 por gastos comprobables relacionados con el evento cancelado. Se exime al señor Martín de cualquier pago pendiente a proveedores involucrados, quienes podrán iniciar acciones individuales si lo desean, pero no contra él. Además, se establece una restricción de contacto permanente por parte del señor Luis hacia el señor Martín. Cuando salí de esa sala, me sentí más liviano de lo que había estado en meses. No porque hubiera ganado dinero, no porque la gente me creyó, sino porque, por fin, recuperé mi paz. Poco después, me mudé de ciudad. Cambié de trabajo. Dejé atrás todo. El departamento, los recuerdos, hasta el círculo de amistades que se había dividido durante el escándalo. Solo me llevé conmigo a mi hermana, mi cuñado, Marcos, y algunos amigos leales que nunca dudaron de mí. Laura desapareció de mi radar. Supe que intentó mudarse con Luis, pero que la cosa no duró ni 3 meses. Él la dejó. O ella lo dejó. No sé, ni me importa. Me enteré de que volvió a casa de sus padres y que anda buscando trabajo, ya que el suyo lo perdió tras la exposición mediática del caso. Dicen que nadie quiere contratar a alguien que fue protagonista de un escándalo viral. Y yo, estoy bien. Aprendí a vivir con la desconfianza, con la cicatriz que deja la traición. Pero también aprendí a escucharme más. A no firmar nada sin leer. A no ignorar las señales. A no poner a nadie por encima de mi propia dignidad. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué estoy soltero, a veces sonrío y les digo, porque un día, en un altar lleno de gente, me elegí a mí mismo. Y créeme, fue la mejor decisión de mi vida.